Y aquí estamos, Citlali, en el estudio de noticias. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo Gracias, estás? Pati. Pues con la alegría de estar como cada domingo aquí en vivo y como dices, con este compromiso social en educación, en salud, en todas las áreas Exactamente. más importantes del ser humano que tiene Canal 11 con todo nuestro público. Feliz, Pues Pati. y aquí Feliz. estamos. ¿Qué, Aquí qué estamos. más podemos pedir, Nada verdad? más, mi querida Pati. Muchísimas gracias. El día de hoy vas a contestar varias preguntas que han Sí, llegado del público. Si quieres, entramos en materia claro que sí, Pati. inmediatamente. Alexa Islas, ¿qué puedo tomar de vitaminas para el estado de ánimo? Ah, qué gran pregunta. Esa es Uy, una muy sí. bonita Ajá. pregunta, sobre todo porque el estado de ánimo depende en gran medida de la alimentación. Entonces, las vitaminas, por lo regular, nosotros las utilizamos para compensar carencias nutricionales. Es decir, un paciente, en términos generales, no tendría que utilizar vitaminas externas Ok. en modo de suplementación, sí puede tener una buena alimentación. Hemos platicado aquí de nuestra gran comida mexicana, de muchas estrategias que podemos utilizar para tenerlas, pero el estado de ánimo, en realidad, se regula por muchas cosas que pasan afuera, en nuestro medio, con quien vivimos, pero también depende de los neurotransmisores, principalmente de GABA, de serotonina, de dopamina, y es mejor que tenga siempre una consulta con un médico de primer contacto, con un psiquiatra, con diferentes personales de salud para saber si la carencia o el estado de ánimo que tiene que ver con la alimentación o bien con la deficiencia o la falta de estímulo adecuado de alguno de los neurotransmisores. Eso. Ujú. Pues consulta médica, lo que más sugieres. Exactamente. Sara Jiménez, ¿qué calcio podría tomar? Más que nada si hay un ligero padecimiento del riñón. Bueno, esa es Uy, una muy interesante pregunta. Los pacientes con insuficiencia renal tienen que tener con insuficiencia renal estamos hablando no de algo leve, sino de algo grave. Sin uy. embargo, o sea, muy pocas veces nos damos cuenta de cuando estamos en un problema leve para avanzar, Patti. Por eso es que nuestros pacientes en México tienen mucha insuficiencia renal y es uno de los principales males. Entonces, el calcio que deben de tomar tiene que ser recomendado de acuerdo a qué grado de función renal tiene. Se tiene que calcular, sí tenemos que ver porque sí hay precauciones especiales que hay que tener en la insuficiencia renal o en una enfermedad renal. En términos generales se recomienda 2 gramos por día. Pero en este En caso, ter- supervisión médica. sí, 2 gramos por día en condiciones renales, con previa supervisión médica. Porque puedes producir Podemos producir cálculos. piedritas, podemos producir que haya algunas otras alteraciones con electrolitos que dependen de calcio, o sea, podemos alterar todo el estado del paciente. No, mejor No, vamos a no, sí, consulta sí, es médica. una cuestión no Muy sencilla. bien. Rosa María Hernández, tuve divertículos. El malestar está en las mañanas, que tengo un dolor en el vientre y desaparece al ir a evacuar. ¿Qué me pueden recomendar? Me he hecho estudios y me dicen que estoy bien. Bueno, está bien con la condición de tener enfermedad diverticular. O sea, la enfermedad diverticular tiene mucho manejo que es médico en casa ¿Qué, y qué tiene, es? ¿Qué es? pues Perdón, no son estos sabemos. saquitos que se forman en el intestino. Ah, ok. Entonces, el tema con esta enfermedad, de la que alguna vez también ya les hicimos el programa en cuando hablamos de salud intestinal, etcétera, lo pueden volver a ver. Eh, lo que hay que tener en cuenta es que la alimentación va a ser lo principal. A los pacientes se les recomienda una dieta similar a la dieta que utilizan los pacientes con intestino irritable o con colitis. También se les recomienda tener más consumo de fibra, porque esto les ayuda a tener mejor consistencia en las evacuaciones y los líquidos, eso es lo mejor para los pacientes. Sin embargo, tiene que tener en consideración que una enfermedad diverticular con el paso del tiempo puede mantenerse perfectamente normal Bajo control. y sin una urgencia médica, Patti, o bien ya puede requerir el manejo quirúrgico o se puede complicar si no se atiende de manera regular. Entonces, aunque le hayan dicho que la enfermedad está bien, que no tiene ningún problema, forzosamente tiene que estar de la mano de su médico 2 veces cada 2 meses, o a veces yo les recomiendo cada 6 meses o revisión anual para saber que sigue estando bien. Híjole, y ahorita que dijiste intestino, pues lo invocaste, porque Silvia te pregunta qué diferencia hay entre intestino irritable y colitis. Ah, bueno, pues la colitis es el nombre genérico, es el nombre por el que todos decimos, híjole, me duele la panza, pues tienes colitis. Colitis.
Entonces, pero en realidad está dentro del síndrome de intestino irritable, que comprende un gran número de enfermedades y de condiciones, y por eso le decimos síndrome de intestino irritable. Para fines prácticos es esta condición en la que los pacientes siempre llegan con inflamación intestinal, con alteraciones en las evacuaciones, ya sea que un día se haga mucho en consistencia y en tiempo, o a veces muy poco, o sea, se combina con periodos de estreñimiento y de diarrea, malas evacuaciones, mala digestión, y a todo esto pues se le ha denominado síndrome de intestino irritable, y la colitis es parte de. Y también consulta médica. Sí, siempre, siempre, mi querida Pati. Aquí algo que voy a decir muy importante es que hemos dicho que la colitis, el síndrome de intestino irritable, depende a veces de la emoción, y que de la emoción lo llevamos a la pancita, al estómago, al intestino. Entonces, es importante que tengan la evaluación para saber si depende realmente de un trastorno de motilidad intestinal o depende de algo que estamos generando todo el tiempo pensando. O sea, vamos a englobar todo para hacer un buen diagnóstico. Claro. Como bien dices, por eso se habla de salud integral, ¿no? Exacto. Somos algo más que un solo órgano, somos ¿verdad? algo más que un cuerpo, somos algo más que la reacción que está produciendo cualquier emoción sobre mi cuerpo, y tenemos ya que obligadamente estar integrando mi emoción con lo que siente mi cuerpo, con lo que produce mi cuerpo, para lograr una salud completa. Margarita Gálvez, ¿qué estudios se necesitan para controlar el Alzheimer? Que por cierto mañana es el gran día, el Día Internacional del Alzheimer. Pues esto es muy interesante. Hay muchas pruebas que se tienen que hacer. El Alzheimer se puede evaluar a través de test y pruebas cognitivas. Esto quiere decir, va al médico y le pregunta una serie de preguntas, valga la redundancia, y entonces se van haciendo como un checklist en si tiene una cosa o tiene otra cosa, y regularmente el médico tratante debe ser el mismo, porque es el que conoce lo que pasó en la consulta pasada y después, y mediante estas escalas de validación, estos test, se va viendo cómo avanza o no avanza el deterioro cognitivo, el Alzheimer o cualquier condición de olvido. Y también hay pruebas complementarias como son la tomografía, la resonancia magnética. El campo de investigación está siendo muy vasto. Hay biomarcadores, que son marcadores biológicos que determinan si se va a expresar o no una enfermedad y qué pronóstico puede tener. Hay también el contacto del día a día con todos los familiares que dicen, es que antes no se le olvidaba y ahora sí. Antes no pasaba y ahora sí, el cuidador primario. Claro, no, es todo un caso porque es tema. el enfermo más su entorno, ¿no? Y Un luego cuando sabes que la enfermedad se desarrolló silenciosamente 10, 15, 20 años antes, pues... Y es que no le das importancia. Claro. Tú piensas que eres olvidadizo, piensas que, o por lo menos a veces nosotros vemos a nuestros padres, yo le pregunto a papá, dime, ¿me pusiste realmente atención o no me pusiste atención o sí me pusiste atención y se te olvidó? Entonces, son estas cosas que tenemos que preguntarles, Pati, para que nos comenten y nosotros vayamos como tomando hijos, conciencia, ¿no? como familiares, tomando conciencia de que puede estar pasando. Y eso de que se me olvidó y se me olvida cada rato, ya es un foco rojo para acudir al psiquiatra, al geriatra, a cualquier médico de que le tengan confianza de primer contacto para poder tener un consejo. Yo le adelanto al público que el domingo entrante estaremos hablando precisamente de Alzheimer. Mañana es el Día Internacional, hay muchas conferencias, conversatorios, en fin, en diferentes lugares, pero nosotros estaremos dedicando a este padecimiento el próximo domingo en una de nuestras secciones. Y pasamos a la otra pregunta. Lidia Soto Lozano, principales síntomas de embolia cerebral. Bueno, pues a eso sí, nos mandaron preguntas bien grandotas, dignas de muchos programas. No, de un programa solo sí. Para esos temas, entonces, pero bueno, vamos adelante. a ser breves y bueno, esto que nos dice de embolia cerebral, le decimos accidente vascular cerebral, evento vascular cerebral, derrame cerebral, también a las personas le llaman, y es algo muy importante que tienen que tener en cuenta todos, porque a veces en casa solamente hay una manifestación inicial de dolor de cabeza, la persona dice, me duele la cabeza y me duele mucho, me duele diferente, nunca me había dolido así, y es motivo para que se desencadenen otras cosas. Dificultad para hablar rápido o hablar como normalmente hablamos. Habla lenta, escucha lenta, movimientos lentos y dolor de cabeza puede ser solamente la manifestación.
la sensación de adormecimiento de alguna parte del cuerpo, mano, pie, la mitad de la cara, la debilidad muscular de alguna parte de la cara, de los miembros superiores, de los miembros inferiores, estar más lento, diferente, distinto de como ven a su familiar en casa, es un síntoma importante. Ahora, si su paciente además de todo esto tiene hipertensión arterial, tienen que tomar en cuenta cómo está el valor de presión arterial, porque a veces la presión arterial alta provoca que se rompa algún vasito y ese vasito llevaba sangre a algún lugar importante del cerebro y la parte que esté afectada del cerebro que va a ser la que nos va a dar la manifestación clínica. Por eso las manifestaciones y la forma en la que usted puede detectar si un paciente tiene un derrame cerebral, una embolia cerebral, pues es precisamente poniéndole atención y diciéndole al doctor cuando vayan qué es lo que está pasando. Pero sí es algo que amerita una urgencia y si usted ve a su familiar en esa condición tiene que acudir inmediatamente al médico. Pero en el Pero acto, en el ¿verdad? acto. No lo piense Segundos mucho. son importantes porque los Ay, sí. las primeras horas son las vitales para establecer el pronóstico de cómo va a quedar este paciente. Muy bien. Esmeralda Alvarado Zamorana dice, pregunta, horario adecuado para dormir en los adultos mayores. ¿Qué médico es el indicado para dar medicamentos al adulto mayor? Productos naturales para sustituir medicamentos. Uy, Bien. 3 en 1. A ver, Bien, la primera es, ¿cuál es el horario correcto? Ya hemos dicho que hay que dormir de 7 a 8 horas cuidando la higiene del sueño. O sea, eso es muy importante. Entonces, pues calcule a qué hora se quiere despertar para que calcule a qué hora se quiere dormir, contemplando que se tienen que dormir ese mismo día, porque muchas veces me dicen, doctora, no me puedo dormir, yo me acuesto a dormir a las 12:10 y yo así, pero eso ya es O a otro las día. 3 de la mañana, ¿no? Ese ya es Ese otro ya es día. otro día, Entonces, claro. hay que asimilar que cuando nos acostamos a dormir, Bueno, está tiene bien. que ser el mismo día, no al Ajá. otro día, Muy y bien. contemplar el horario al que me quiero parar. Ok. Cuidar toda la higiene del sueño que hemos dicho, aparatos electrónicos, luces, evitar cafeína y productos que estimulen el sistema nervioso para que no les estorbe el sueño. Estar en pantallas El consumo de también, ¿no? líquidos, mi querida Patti, porque cuando Sí. lo hacemos ahí, pues no dormimos bien. ¿Y por qué no? Pues es que tomo 1 litro de agua antes de dormir y pues me paro en la noche. Pues Pues sí, sí, ¿no? 2 horas antes, creo, ¿no? 2 horas antes. Antes de dormir. Exactamente, Ajá. para que no se paren, ¿no? Ajá. Entonces, establecer ya mucho en nuestros pacientes adultos mayores el horario de toma de diuréticos, porque entonces a veces cuando no ok. se los damos en un buen horario, pues se van a parar en la noche a hacer pipí. Y no van a no van a descansar. dormir y entonces nosotros mismos los tenemos así. Oye, había una segunda pregunta que era, ¿cuál? Primero fue, ¿a qué horas es indicado para el horario para dormir? Y luego dice aquí, el médico indicado para el medicamento de los adultos mayores. Es importante siempre tener una evaluación con el geriatra, por fuerza. Pero a veces no hay tantos geriatras Exacto. para la Tienes población que toda la nosotros razón, tenemos. toda la razón. Ajá. Entonces, un médico de primer contacto siempre es importante, un médico general, el médico de medicina familiar, el médico que ustedes quieran, siempre es importante para tener una primera evaluación. Cuando nosotros evaluamos un paciente a veces decimos, bueno, entonces al geriatra y al neurólogo y al cardiólogo y al urólogo y entonces ya referimos a las especialidades correspondientes, pero siempre es importante y recordarles que a partir de los 60 años, por fuerza, yo sí les digo a mis pacientes que tienen que ver al geriatra. Sí, y el geriatra te ahorra mucho de este viacrucis, especialista más especialista más especialista. Y se liga con la siguiente respuesta que era que cuáles eran los medicamentos sustitutos de las sustancias tradicionales. Tú como médica naturista tienes bastantes opciones. Sí, exactamente, les hemos hablado aquí en el programa, sin embargo hay algo muy importante. Siempre que vamos a cambiar por una opción natural o una opción diferente, es importante ir haciendo escalas de reducción poquito a poquito en los pacientes, porque yo me he encontrado muchos pacientes que me llevan a sus familiares y dicen, ¿sabe qué, doctora? Es que pues ya se la quité mejor el tafil, ya le quité mejor esto. Y son medicamentos que es gravísimo que usted le suspenda de tajo a su familiar. De golpe es tremendo que los... Ajá. Es poco a poquito y poco a poquito se va introduciendo otro medicamento. Aquí hablamos de lavanda, de melisa, de valeriana. Hicimos muchos medicamentos y les invitamos a ver el blog para que ahí vean
cuáles son las estrategias naturales y cómo podrían usarlas con valoración médica.